Que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más para poder compartir palabra de vida. Y en esta mañana verdaderamente me gustaría ir a Mateo capítulo 24, porque creo que estamos transitando tiempos difíciles donde tenemos que estudiar la palabra de Dios y más cuando veáis que aquel día se acerca, dice, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Cada vez más estamos cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y me gustaría ir rápidamente a Mateo capítulo 24. Vamos a leer a partir del verso 5, dice la palabra del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Subraye, todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y ganarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mire, este versículo lo tiene que subrayar en su Biblia. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y por último, me gustaría terminar con este versículo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estamos transitando, queridos hermanos, en los momentos cúlmines de la historia. Muchos están diciendo que esto es la recta final. Este año 2020 ha sido un año completamente diferente a todos los años que yo tengo uso de razón que yo he vivido. Un año de confinamiento con una pandemia que todavía no terminó. Muchos están poniendo la expectativa en la vacuna, pero nosotros los cristianos sabemos que nuestra confianza no está en la vacuna, sino que nuestra confianza está en el poder de nuestro bendito Dios. Él es el que verdaderamente puede salvar tu alma. Es el que puede sanar tu enfermedad. Cristo fue el que fue a la cruz, murió, pero también resucitó, ascendió a los cielos y un día va a volver como rey. La palabra dice que esto será principio de dolores, donde habrá hambre, pestes, guerras, terremotos, tribulación. Todo esto lo estamos viendo, ya con nuestros propios ojos. Nadie nos está contando de esta historia, porque nosotros lo estamos viviendo. Y aún así, nosotros como iglesia tenemos que seguir predicando el Evangelio a toda criatura, porque esto es un mandato, un mandamiento que nos dejó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Muchas personas en estos momentos, en vez de estar poniéndose en la brecha, poniéndose a estudiar la palabra, orar, predicar, porque es un mandamiento, muchos se están deprimiendo, están en tristeza, están menguando en la fe, y eso es lo que justamente no hay que hacer, porque sabemos, dice la palabra, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si esta pandemia vino, será también para que nosotros podamos aprender de algo, de que en estos tiempos nosotros no podemos hacer nada si no es por medio de la voluntad de Dios. Dependemos de Él. Él es el que justamente, como dice la palabra, es el que perdona es el que sana tu dolencia, el que perdona todas tus iniquidades. Ahora bien, la palabra dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Y nosotros estamos constantemente oyendo que hay guerra acá, guerra allá, o rumores de guerra, porque es necesario que todo esto acontezca, dice la palabra del Señor. Y hay algo que me queda muy grabado, y todo esto será principio de dolores, versículo número 8. Y más adelante dice en el versículo 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Fíjese, acuérdese de que cuando había empezado la pandemia, cómo se acusaban uno a otro. Mirá, que el surfer, que que había venido, había violado la cuarentena, y cómo todo eso no quedó ahí dando vuelta. Y esto se va a incrementar aún más porque esta pandemia no terminó, y
y verdaderamente van a venir otras pandemias. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Esto siempre existió y más que nunca se van a levantar falsos maestros, falsos profetas que van a predicar otro evangelio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, escuche esto, el amor de muchos se enfriará. Muchos que antes estaban en los caminos del Señor, ahora se han enfriado, se han de alguna manera apartado, y dice la palabra del Señor que el amor de muchos se enfriará. Pero estos dos versículos es lo que me quiero quedar en esta mañana. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, y amigo que está por primera vez, me gustaría orar por vos en esta mañana. Si todavía no tenés a Cristo en tu corazón, abrile tu corazón para que Él pueda ser el dueño de tu vida. Hacé conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por haber recibido esta palabra. Reconozco que soy pecador, pero te pido perdón. Tenga misericordia de mí. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal y te pido que me des paz, que me des salud y que salves a toda mi familia. Y te doy gracias por esta salvación tan grande en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a estar teniendo los cultos los días domingos. Hoy es sábado 12 de diciembre. Mañana, día 13, domingo 13, a las 18 horas tenemos nuestro culto en la iglesia que está en la calle López de Vega 3419 de la ciudad de Buenos Aires. Iglesia Vida y Esperanza. Iglesia Evangélica Vida y Esperanza. Chao. Dios les bendiga. Los esperamos.